Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Queremos darle la bienvenida a todos los que se unen a nosotros en este momento para efectos de presentar al Señor y presentar al Señor adoración, tener este culto, este servicio de adoración, el que todos nos congregamos con el ánimo de escuchar la voz de Dios, con el ánimo de encontrar en Él dirección, con el ánimo de encontrar en Él toda la luz que es necesaria en este tiempo de tanta oscuridad. Queremos como iglesia dar la bienvenida a todos los que participan con nosotros en este momento, en este culto, y les invitamos a que se predispongan a recibir del Señor su palabra, que se predispongan todos a participar desde su lugar en este tiempo de adoración con los cantos, uniéndose a los cantos, meditando en los cantos, meditando en la palabra. Quiero entonces animarles a todos a que coloquemos todos nuestros sentidos, toda nuestra atención en el evento que ahorita iniciamos, y que sea para la gloria de Dios, encomendándonos a Él, creyendo en su gracia, en su misericordia, en su bondad que nos ha sostenido hasta ahora. Voy a invitarles a que hagamos una lectura bíblica. La lectura bíblica está en el libro de Mateo. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12 del capítulo 2. Esto es Mateo 2, 1 al 12. Mateo 2, 1 al 12 dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén,
de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Este es el texto en el que hemos de reflexionar en este día. Este es el texto que entendemos el Señor nos ha dado para reflexionar en el día de hoy. Señor, nos presentamos delante de ti con nuestras manos vacías. Nos presentamos delante de ti, Señor, solamente cargados de maldad, de pecado, Señor. Un pecado que rechazamos, pero en el cual incurrimos, Señor, con frecuencia. Nos presentamos delante de ti, Señor, confiando en esa gracia por la cual, Señor, tú nos has regalado la salvación, en esa misericordia mediante la cual tú nos ves en esa situación postrada y nos vienes a visitar, vienes a atender nuestras necesidades. Señor, nos presentamos delante de ti en la esperanza, Señor, que tú nos mires con amor, en la esperanza que tú nos escuches, que a pesar de nuestras torpes oraciones, Señor, tú, Señor, te dignes escucharnos. Y en medio de nuestras frases incoherentes, Señor, quisiéramos, Señor, dejar sentir, dejar entender, Señor, por así decirlo, que te estamos buscando a ti, Señor. Ayúdanos a ser cada día más claros respecto de cuál es el propósito de nuestra vida. Un propósito que no es otro, Señor, que el propósito que tú has definido para nosotros. Señor, ayúdanos a nosotros, como tus hijos, a buscarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender con toda claridad que es tu palabra la fuente del conocimiento que necesitamos de ti, para entender con toda claridad que es la presencia de tu Espíritu en nuestra vida, la que da y representa, Señor, el poder para vencer, el poder para vivir, Señor, en ese camino de santidad. En esta hora, Señor, nos presentamos a ti. Ojalá, Señor, con sed de ti. Ojalá, Señor, con verdaderas ansias de conocerte, Señor. Ojalá con una actitud de adorarte de corazón, con una actitud, Señor, de luchar, por así decirlo, de esforzarnos para conocer cuál es tu voluntad con el ánimo de obedecerla. En esta hora, Señor, te pedimos que tú arrojes luz sobre tu misma palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos lleva a todo entendimiento, nos ayude a nosotros, Señor, participe en esta dinámica, Señor, para que podamos comprender, Señor, cuál es tu verdad, para que podamos comprender tu voluntad, Señor. Al mismo tiempo, Señor, que este Espíritu, Señor, nos dé la fuerza para que podamos colocar todo nuestro empeño, Señor, toda nuestra voluntad en obedecerte, Señor, en escucharte con mucho gozo, Señor. Gracias te damos ahora. Señor, guíanos en los cantos. Permite, Señor, que estos cantos tengan toda la sinceridad, que estos cantos, Señor, lleven en sus entrañas nuestro compromiso contigo, Señor. Que estos cantos al tiempo sean un mensaje tuyo, Señor, que resuena una y otra vez en nuestro ser. Que estos cantos, Señor, se conviertan realmente en una ofrenda
de olor fragante a ti, Señor, que haya buen olor, que sea para ti agradable, Señor, que te deleites, Señor, en escucharnos cantar, adorar tu nombre, Señor. Ayúdanos para que esté comprometido en este proceso de cantar nuestra inteligencia, nuestro mejor empeño, nuestro mejor esfuerzo, Señor, que podamos nosotros hacer lo mejor para ti. Así seamos torpes, pero que dentro de nuestra torpeza no busquemos otra cosa que dar a ti lo mejor. Señor, guíanos en esta hora, que tu nombre sea glorificado, Señor, que tú hables a tu iglesia, que a través de esta exposición de tu misma palabra, Señor, de estos cantos, puedan otros conocer que tú eres el Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Eres mi fuerza, Señor, en quien me sostengo, en quien confío. Vamos a alabar el nombre del Señor en esta mañana. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. La fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabe lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida. Si tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Salvado hoy, yo vivo por tu gran amor, Señor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. Vamos juntos, decimos: eres mi Dios y tú harás. Así es, Señor. Gracias. Eres mi Dios y más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Gloria a ti, Señor. Confiamos en tu fortaleza. Gracias porque cada día nos ayudas. Gracias por sostenernos. Nosotros confiamos en ti y decimos juntos: adiós sea la gloria y la honra
la soledad, dice tu palabra. Por eso en este día celebramos con gozo nuestra salvación, Señor, por tu sangre, por tu amor. Gracias te damos. Adoramos tu nombre santo, Dios, y nos gozamos. Este es el día que hizo el Señor. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Mirad cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor, al Salvador maravilloso. Hoy damos gloria y honor. Damos tu gloria, Señor. Hay muchos que hoy necesitan este mensaje de amor y en la ansiedad ellos se agitan, viviendo en su dolor. Pero tú tienes la respuesta a Jesucristo el Salvador. Refleja y hoy manifiesta a otros su gran amor, a otros su gran amor. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando esta canción. En este día celebramos gozo y salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Este es el día para adorar al Rey. No hay por qué estar tristes. Y decimos, en este día celebramos. Que toda tristeza se vaya de tu vida. Llénate de gozo. ¡Ay! El gozo de su salvación. Y decimos, y con amor nos abrazamos. ¡Aleluya! Cantando nueva canción. En este día celebramos gozo y salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos gozo y salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Mirad cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor, al Salvador maravilloso. Hoy damos gloria y honor. Hay muchos que hoy necesitan este mensaje de amor y en la ansiedad ellos se agitan, viviendo en su dolor. Pero tú tienes la respuesta a Jesucristo el Salvador. Refleja y hoy manifiesta a otros su gran amor, a otros su gran amor. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación
dice el Señor. Queremos ahora invitar a todos a que participemos dando ofrenda. Es un tiempo cuando nosotros podemos unirnos a la causa del Señor, al propósito de Dios. Dios puede hacer las cosas, absolutamente todas, sin nuestra presencia, sin nuestro aporte. De hecho, hizo el universo cuando nosotros no existíamos. Dios es el Todopoderoso, pero nos ha invitado a unirnos a Él en ese propósito. El pasaje que leímos y en la reflexión que hicimos, ella nos lleva a pensar y nos llevó a pensar en qué hemos de dar al Señor. ¿Qué hemos de dar al Señor? Y es muy, muy claro en el pasaje que el caso de los personajes de hoy dieron lo mejor. Es muy interesante que el pasaje mencionó que ellos dieron sus tesoros, oro, incienso y mirra, con un significado que ya hemos mencionado, ¿sí? Dieron lo mejor, dieron lo que según su capacidad y su entender, según Dios les había guiado, Dios mismo les había guiado, era lo mejor que debían dar. Así que al participar con nuestras ofrendas, que tengamos esa misma como convicción, digámoslo así, que tenían estos reyes, estos hombres de ciencia, que siendo inspirados por el Señor, buscaron dar oro, incienso y mirra, pero no como un evento de última hora, no como una decisión del último minuto, sino parece que el pasaje lo que nos deja entender es que venían preparados para hacerlo. No es de los que les quedó en alguna caja, de lo que sacaron y dieron. Parece que el pasaje lo que nos quiere decir es que venía predeterminado cuál iba a ser, cuál era su participación, con cuál recurso iban a participar en este acto de adorar a Dios al dar las ofrendas, porque dicho sea de paso, ofrendar es otra forma de adorar a Dios, entregar los diezmos es otra forma de adorar a Dios. Así que a todos se les anima y nos animamos unos a otros en esto de ofrendar al Señor, dar a Dios lo que Él ha colocado en nuestro corazón, y la invitación es que se haga con generosidad de lo mejor. Señor, queremos darte muchas gracias por la forma como tú sostienes tu iglesia. Tú le das un sustento espiritual. Tú sostienes la iglesia, Señor, con la palabra de tu poder. Tú sostienes la iglesia colocando en el corazón de cada hermano un propósito, el propósito de dar, el propósito de sumarse a lo que son tus planes, tus proyectos, Señor. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de participar en lo que tú estás haciendo, particularmente con lo que ofrendamos, lo que diezmamos, Señor. Nos sumamos en esos propósitos eternos tuyos, porque, Señor, una persona que se salva es un proyecto eterno que se ha logrado, Señor, porque queremos, Señor, que con estos diezmos y estas ofrendas se sostenga esta iglesia, esta congregación, para que otros puedan escuchar el mensaje de salvación. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser portadores de ese mensaje, y hasta donde nuestros recursos lo permiten, Señor, aportar para que esta tu iglesia, Señor, que no perece ni siquiera por acción del infierno, Señor, para que esta iglesia, Señor, siga presente en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, aportando luz desde tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. No hay por qué estar tristes, turbados. Celebra que Dios está con nosotros. Él es nuestro Salvador. Gracias, Jesús, por redimirnos y guardarnos. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es
En esta hora quiero hacer referencia a un evento bastante conocido, muy conocido. El evento que tiene que ver con la presencia y la llegada de los Reyes Magos a Belén. Nosotros hemos hablado normalmente de Reyes Magos y esto probablemente nos ha dejado un pequeño sinsabor, porque la palabra mago nos evoca magia y cuando pensamos en magia, entonces sentimos que estamos saliéndonos de los linderos de lo que nosotros entendemos, de lo que nosotros debemos defender, predicar. Entonces creo que vale la pena en esta ocasión muy temprano, desde el inicio, decir que esa palabra mago parece que no la debemos asociar exactamente con magia, sino que debemos entender un poquito la situación dada en la antigüedad, cuando las ciencias en general no se habían desarrollado y por no existir algo como lo que conocemos ahorita como el método científico, entonces había muchas cosas que se hacían casi sin razón y entonces tenía algo realmente como mágico, o sea, que se hacía como mágico. Entonces, no habíamos avanzado tanto para tener todo ese proceso racional mediante el cual llegamos al conocimiento y entonces lo de mago y ciencia no estaba muy bien deslindado, realmente como que andaban juntos, no conocía como cada cual era su terreno. Entonces, la invitación en esta mañana es a que recordemos que esa palabra mago está más bien asociada no con el mago que nos imaginamos ahorita, sino con aquel estudioso, que con los rudimentos que tenían de ciencia, en este caso miraban al cielo y conjeturaban a partir de lo que conocían, a partir de lo que estaban viendo, el desarrollo de la historia, de lo que habían aprendido, y no lo tachemos de entrada a la palabra. Por eso voy a ver si logro a lo largo de esta reflexión seguir refiriéndome a ellos más que como magos, refiriéndome como sabios. Espero ser exitoso en ese propósito. Entonces, estamos ahorita frente a la escena de unos reyes que son sabios, vienen del oriente, es lo que dice el texto que leímos hace unos minutos, y esos hombres vienen con un propósito muy particular, vienen con un propósito de encontrarse con alguien, vienen buscando a alguien. Este momento es un momento muy singular, porque es un momento cuando se va a manifestar, y por eso la palabra epifanía, se va a manifestar el Señor, particularmente el Dios del universo, el Señor de señores, el Rey de reyes, se va a manifestar. Si bien parece que estos sabios no tenían esa comprensión tan amplia como lo que estoy diciendo ahora, por lo menos sí tenían suficiente comprensión para efectos de sentir que era definitivamente un gran propósito llegar a encontrarlo, ir y adorarlo, que había una gran razón para llevarle a él unos presentes. Entonces, esta no es la única aparición, digamos, que nosotros notamos así como singular. Desde el Antiguo Testamento ya el Señor se había presentado en varios eventos. Probablemente podemos recordar el caso de Jacob cuando se encuentra con un ángel. Parece que es directamente con Dios con quien está luchando, según la misma definición del nombre que se da más tarde. Cuando se encuentra Abraham, por ejemplo, se encuentra también con unos hombres, 3 hombres que más tarde se va a quedar con uno, van a salir 2 para Sodoma. Entonces parece que también es otra manifestación muy específica de Dios, y a esto es lo que se ha llamado epifanías. Otras epifanías en el Nuevo Testamento, en el caso cuando Juan el Bautista están en el bautismo del Señor Jesús, en ese momentico hay de Dios una manifestación, hay una presencia del Espíritu Santo, hay una confirmación de parte de Dios de que este es el Hijo de Dios. Más tarde se habla también de otra epifanía, otra manifestación muy especial cuando están en el aposento alto. En el aposento alto, ellos en medio de su adoración, de su búsqueda del Señor, van a recibir el Espíritu Santo de una manera muy particular. Y adelantándome un poco, he de decir de que hay muchas epifanías en el sentido menos visible, digamos, pero muy personal. Y es cuando el Señor se manifiesta a cada persona. Y particularmente muchos de los que estamos acá ahora, muchos de los que estamos
viendo esta transmisión, muchos ya hemos tenido ese encuentro con Dios, esa epifanía muy personal en el que Dios se nos manifestó a cada uno de nosotros. Entonces, resumo un poquito diciendo que no es la primera ni es la última, digamos, epifanía o manifestación del Señor, que es una de las más importantes, sí, que al mirar este pasaje, probablemente hacia el final concluiremos nosotros que esta epifanía nosotros le hemos como cortado muchos aspectos o lo hemos minimizado, cuando sencillamente recordamos a unos reyes sabios que dan unos regalos y tributan adoración al Señor Jesús. Y parece que minimizamos esto, pero es muy probable que su contenido sea muchísimo mayor. Dice el texto que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Estoy siguiendo aquí la traducción Reina Valera. Voy a usar, vinieron unos sabios, vinieron del oriente. Sobre eso ha habido muchas especulaciones. No es clara la Biblia, no es específica la Biblia respecto de decir exactamente de qué punto venían, pero digamos que armonizando varias cosas, hay algunos que llegan a concluir que probablemente venían de Babilonia. Una de las razones es que los babilonios eran fuertes en este tema de mirar los astros y de estudiar los astros y mirar sus influencias. Allí entra la parte astrológica, que nosotros no defendemos, pero entra ese componente astrológico que parecía por momentos ser ciencia. Hoy distinguimos y decimos que esto no es ciencia, que la ciencia es la astronomía. Y por el hecho de que ellos allá en Babilonia tenían muchos conocimientos de estos temas que hoy llamaríamos astronómicos, y que cuando se dice que ellos afectan la vida humana, entonces se le llama astrología. Por esos conocimientos que ellos tenían, pues se dice probablemente eran de allá. ¿Por qué también o llegan a conjeturar esto? Pues porque hablan del oriente, y efectivamente al oriente de Israel y de Belén está Babilonia. Y otro elemento que también algunos dicen que seguramente aporta es que allá habían estado judíos desde hacía unos 500 años, habían estado judíos y ellos habían llevado allá y habían dejado, digamos así, habían dejado conocer mucha información respecto de lo que la Biblia misma, o la Tanakh si se quiere, el Antiguo Testamento decía respecto de que habría de venir otro como Moisés, un gran maestro, y el texto sagrado es más amplio respecto de quién habría de venir. Entonces, esto sumado a una vida realmente encomiable, la vida de Daniel, que va a estar en Babilonia desde la época de los babilonios mismos, pasando por los medos y hasta los persas, una vida, digamos, intachable, hizo conocer al Dios Todopoderoso en ese escenario, al punto que hay unas frases de Nabucodonosor, que son unas frases sin par, en las cuales él reconoce que el Dios de los judíos es verdadero Dios. Palabras similares vamos a escuchar también, muy parecidas vamos a escuchar en Ciro, ¿cierto? Y una actitud parecida a la de Nabucodonosor. Entonces, esos elementos, amén de otros, dicen o sugieren, no digamos que dicen, pero sugieren, permiten hacer la conjetura que seguramente eran unos sabios babilonios, pero no lo tomemos como una definición, una explicación segura. Dice que vinieron del oriente de Jerusalén unos sabios y ellos decían: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y aquí hay una expresión esta es una expresión que yo creo que vale la pena subrayar. Ellos no vienen conjeturando respecto del nacimiento, no vienen conjeturando respecto de las calidades de la persona, vienen asegurando, y tampoco están conjeturando respecto de que habría de nacer allá, tampoco están haciendo conjeturas sobre eso. Ellos venían con una seguridad. Probablemente aquí tenemos que empezar a pensar que el Dios de los cielos, el Dios Todopoderoso, a esos hombres que tenían un conocimiento, yo me atrevería a decir escaso en lo que tiene que ver con la revelación de Dios, habían recibido precisamente de Dios revelación a efectos de poder entender
con esa claridad que era rey de los judíos, que había nacido en esa zona, que había nacido en ese país, ¿cierto? Yo recuerdo ahora, y les recuerdo o para todos, que un hombre, un etíope, también leía la escritura, nos lo va a mostrar el libro de los Hechos. Y cuando se acerca a Felipe le pregunta, ¿usted entiende lo que lee? Y él, pues, es que no hay quien me explique. En este caso, no nos menciona que haya alguien que les explicara, pero ellos traían ese conocimiento. Y probablemente aquí debo decir, y ya lo mencioné, repetirlo, que Dios mismo, por alguna razón, en su soberanía, que probablemente nunca entenderemos, se les reveló a ellos y les reveló esa verdad a ellos con base seguramente en unos muy incipientes conocimientos. Dios los orientó y les llevó a entender esto. Ha nacido entre los judíos un ser que es rey. Lo que no sabemos es dónde, el punto dónde. Hay otra cosa, otro aspecto, y también los astrónomos han trabajado ese tema, varios han hecho algunas investigaciones y han dicho cosas respecto de qué sería esa estrella. Si hemos de entenderlo como la estrella que nosotros miramos ahora, como entendemos ahora, y parece que no es muy distinto de lo que entendían en aquel entonces, pues sin dejar de lado los grandes conocimientos que se tienen sobre las estrellas hoy, pero digamos que no es fácil comprender que una estrella lo guíe uno por una calle, lo guíe por otra calle y lo lleve hasta una casa. Eso es un poco difícil comprender, pero lo que sí es cierto es que de alguna manera para nosotros ininteligible, el Señor les orientó y les llevó, pero que hubo un momento cuando parece que se perdió esa estrella, como que no vieron la estrella, pero hasta aquí donde vamos, ¿cierto? Hasta aquí donde vamos, estamos diciendo, hay como una participación muy directa, muy teleológica, muy de los propósitos de Dios al participar con ellos o al ir con ellos dándole la claridad. Dice, ellos explican, es que su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este propósito quisiera que desde ya empezáramos a colocarle y a darle el subrayarlo, resaltarlo, porque es que ellos no iban sencillamente como unos embajadores, ellos no iban allá sencillamente a hacerle un reconocimiento como un rey. La expresión es mucho más allá cuando dice, venimos a adorarle. Y esto en esa época, cuando todavía primaban esos conceptos como que había dioses y que cada dios tenía asignado una parte de la geografía del planeta, y que entonces como él dominaba allí, nadie podía dominar allí porque él era el Dios y que quienes eran de allí tenían que adorarle a él. Ahorita vemos unas personas que llegan del oriente a adorar a un Dios que para ellos es extraño. Es un Dios que, digamos así, no les pertenece. Pero otra vez digo, ¿cómo actúa allí la soberanía de Dios? ¿Cómo actúa allí el propósito de Dios a efecto de orientarlos a ellos para que lleguen hasta Belén? Y se encuentran con nadie menos, sí, finalmente, que con Herodes, el que era el rey del momento. Alguna vez acá se nos exponía un poco respecto de esto en esta congregación, ¿cierto? El choque que debió tener Herodes cuando se le dice algo como esto. Versículo que acabo de leer dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Insisto, esto de venimos a adorarle es un propósito sublime y desde ya digámoslo, es el propósito para nosotros también. Nosotros hemos sido hechos a la luz de lo que dice particularmente Isaías y otros pasajes que también lo mencionan. Nosotros hemos sido hechos para la gloria de Dios, hemos sido hechos para adorarle. De tal manera que cuando ellos dicen venimos a adorarle, parece que se enmarca por completo en lo que es la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Esto es recibir adoración de nosotros, quienes hemos sido creados para ser adoradores de Él. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Aquí vemos nosotros que claramente la información, el estamento religioso tenía la información completa. Había la información de dónde habría de nacer. Pero
no hay en ese momentico, por una razón que de pronto uno no percibe, no hay interés de ellos en conocer lo que era precisamente su salvación. Parece que no había interés, porque el texto por lo menos no menciona que se sumaron a la caravana para ir a buscarlo y adorarlo. No lo menciona el texto, así que parece que eso no es lo que ocurrió. O sea, no podemos ni siquiera conjeturarlo, porque es demasiado llano el texto, y yo diría demasiado claro para como hacernos entender que son ellos solos, estos sabios, los que han de ir a buscar al Señor Jesús para adorarle. Preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Con esa seguridad, ¿dónde es que él debe nacer? Y les dan una respuesta, y ellos, sin dar espacio a la duda, sí, van a tomar ese camino. El rey Herodes, llamando en secreto a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y uno puede preguntarse, ¿para qué preguntó, valga la redundancia, para qué preguntó con diligencia desde cuándo apareció la estrella? Es decir, él sí le hizo una investigación allí directamente a los testigos de todo ese evento, hizo una investigación con ellos para saber dónde había nacido, desde cuándo, seguramente, desde cuándo ocurrió, ¿cierto? Porque ustedes dicen que debe nacer acá. Sí, aquí lo dice un texto de nuestros profetas, pero ¿por qué lo dicen ustedes? ¿Quién sabe cuántas preguntas surgieron allá? Pero él les dice, enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ese es la frase. El texto dice que él dice, cuando ustedes lo averigüen, yo también voy a ir a adorarlo. Vienen y me cuentan para yo ir a adorarlo. Enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia. Es decir, él mismo ahora parece que tenía verdadero interés en saber dónde estaba que ellos habían denominado rey de los judíos, ¿cierto? Otra vez digo, extraño, personas de otras naciones viniendo a adorar al rey de los judíos. Es extraño. Y cuando se habla de adoración, si bien es cierto la palabra adoración en la antigüedad estaba asociado mucho con reyes, hoy menos que en ese entonces, pero por gran definición, digamos, adoración, entendemos, se le da a Dios. Así que cuando ellos vienen a adorarle, parece que nosotros podemos llegar a extendernos hasta el pensar que ellos tenían una percepción, una concepción por lo menos básica, por lo menos incipiente, de que estaban frente a voy a decirlo menos, a un Dios. Nosotros diríamos a Dios. Y dijo, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? Van a adorarle. Yo también quiero hacer lo mismo. No manifestó una contradicción con ellos, sino que les dijo, no, yo también entonces haría lo mismo. Si así es el asunto, yo también iría a presentar adoración. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando. Y aquí entonces otra vez pareciera como si la estrella desapareció por unas horas y ahora ha vuelto a aparecer. Seguramente en la soberanía de Dios, Dios les podía llegar desde el lugar donde venían exactamente hasta esa casa en Belén, pero en la soberanía de Dios permitió que no sucediera así, porque otros propósitos tenía Dios mismo. Ellos se fueron, la estrella iba delante de ellos, y llegando a la casa se detuvo allí donde estaba el niño. Piensen en el cuadro astronómico y no será fácil comprenderlo, pero nosotros lo declaramos por la fe, porque así lo dice la palabra, aunque se están haciendo esfuerzos para cada día más entender qué podría haber pasado allí. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y puntos suspensivos. Hasta allí voy a dejar ahorita. La actitud de Herodes. Por lo que ya leímos todo el pasaje, sabemos que la actitud de Herodes era una actitud que, o sea, así como se presentó allí, definitivamente era hipócrita. ¿Por qué era hipócrita? Él no tenía el menor propósito de ir a adorar al Salvador. Ir a adorar a algún rey cuando él quería, casi todos los reyes querían perpetuarse,
De hecho, los saludos a los reyes era que viva para siempre. Ese era el saludo para los reyes. Es decir, yo no quisiera que usted jamás desapareciera del planeta, aunque se sabía que habrían de morir algún día. Pero siempre el deseo era que tenga vida. Y ahorita dicen que ha nacido un rey de los judíos. Eso significaría el fin de su dinastía. Así que no había, desde el punto de vista del ser humano, que era Herodes, y conociendo un poco de su actuar, pues no había ningún interés en él realmente en ir a adorar. Pero digamos así que se confabula con ellos externamente con el ánimo de favorecer, capturar la información para luego hacer lo que quería hacer. Por lo que leímos en el pasaje, seguramente lo que él pensaba hacer era identificar precisamente esa persona y de pronto hasta esa familia y eliminarlos a todos. Porque lo que luego va a ocurrir no es, me quedé sin la información, pues lástima, ya no pude hacer nada. Va a tomar una decisión muy dramática, muy cruel además. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y aquí me voy a detener por unos minutos. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose. Primera actitud. Postrarse. Postrarse es una actitud externa, absolutamente perceptible. Se puede ver que alguien se prosternó, que alguien se arrodilló, que alguien se inclinó. Eso se puede ver. Es una actitud externa. Pero luego dice que más allá de eso, lo adoraron. Y cuando el texto dice lo adoraron, parece que así como está escrito, no nos da ninguna idea, no nos da ninguna posibilidad de pensar que era un acto hipócrita, sino que lo adoraron. Además, hemos de pensar nosotros que si habían recorrido probablemente unos 1500 kilómetros para llegar hasta allí, no vendrían y decían y se enfrentaron o fueron hasta donde Herodes. Para ellos tampoco debió ser pues un secreto. Sí, una cosa que nunca se les ocurrió, que decirle a Herodes, venimos a adorar al rey de los judíos, que eso iba a ser una cosa pues que el rey los iba a aplaudir, que allí había un riesgo, pero corrieron ese riesgo con el ánimo de llegar hasta donde debían llegar según el propósito que movía, que eran los móviles de su viaje. Se postraron, un acto externo, lo adoraron, que probablemente tiene un componente interno mucho más grande, sí, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Lo adoraron. Ya mencionaba hace un momentico que el propósito por el cual estamos nosotros acá es adorar a Dios, es glorificar a Dios. No hay otro. De hecho, hay unos escritores, algunos teólogos que nos dicen por allí, ojo, que de pronto los cultos que ustedes hacen, los hacen para darse gusto a ustedes mismos. Organizan cultos para ustedes sentirse cómodos, para sentirse bien, para que esto sea como un poco relajante, para que esto después de un culto uno salga ya como con una carga emocional alta, muy motivado, muy entusiasmado. Dice, qué maravilla este culto, yo salí todo entusiasmado. Y de pronto no es más que una situación humana. Valdría la pena pensar si cada cosa que se hace en el culto, particularmente en el culto, y con eso no quiero trazar, y ningún teólogo lo hace, trazar una línea entre lo que es lo externo a la congregación y lo interno a la congregación. No hay tal frontera, ¿cierto? Sí, por lo menos, como mínimo, lo que hacemos en el marco de la congregación y del culto mismo, que es como el punto más alto de la adoración congregacional, que no elimina para nada la adoración personal, pero que esto, todos los componentes, todos los elementos, todas las oraciones, ojalá todas las decoraciones, ojalá si cada canto, cada frase, tenga en mente que está siendo hecha, está siendo lanzada una expresión para adorar a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Esto de adorar creo que tiene muchos matices, muchas caras, muchos aspectos, ¿cierto? Esto de adorar a Dios entraña una sinceridad en la relación con Dios, entraña un verdaderamente inclinarse a Dios. Hay una cosa que acá es interesante, por lo menos me pareció muy interesante, y es que Herodes dice, yo quiero conocer mucho
para adorarle. Eso es lo que él dice. Yo quiero conocer mucho, quiero hacer diligentemente, investiguen bien cómo es el asunto porque yo quiero adorar. Lo que va a pasar luego nos va a decir que eso seguramente no era su verdadera intención. Quería conocer para buscar eliminar, encontrar las maneras de eliminar esto que se presentaba ante él, al menos como rey, se presentaba como un obstáculo, algo que no lo dejaría vivir tranquilo, sabiendo que allí venía otro rey. De hecho, en el Antiguo Testamento vemos a un Saúl en algún momento dado enloquecido contra David porque sabía que allí venía detrás pisándole los talones un rey, el rey David. Y Saúl vivió los últimos años con esa cuestión casi esquizofrénica, esa situación casi esquizofrénica respecto de David. Para ninguno de ellos era de gran entusiasmo saber que ya llegaba otro rey. Entonces, él no tiene la intención de aplaudir a ese rey, de adorar a ese rey. Lo que tiene la intención, o la intención que tiene más bien, es de eliminarlo. Se atraviesa en mis propósitos, en mis caminos. Y esta actitud parece que no es el único que la ha tenido, ¿cierto? Uno escucha en tiempos recientes muchos que estudian, leen lo que tiene que ver con la Biblia, lo que tiene que ver con el Señor y conocen, pero ese conocimiento lo quieren tener es para efecto de presentar todos los contraargumentos para desdecir del texto sagrado. Quieren que esto que se atraviesa en sus propósitos, sean cuales sean ellos, sea eliminado y sea desvirtuado. Así que si este texto sagrado, por ejemplo, habla de unos comportamientos que espera Dios, muchos han trabajado y siguen trabajando en desvirtuar el texto sagrado con el ánimo que finalmente diga, fíjese que no hay ninguna razón ni ninguna argumentación para que yo me someta a lo que dice ese texto, porque ese texto es impreciso, ese texto no nos da seguridad para la vida, ¿no? Entonces, si eso tantas personas, dicen ellos, la han manipulado y la han tergiversado, ¿qué razón tengo yo para seguir ese libro? Alguno que me ha dicho esto, le he dicho, mire, pueden haber pasado 1000 cosas con el texto sagrado, pueden haber o podrían haber pasado, pero el Dios Todopoderoso en el que yo creo tiene claro todo el poder para conservar la esencia de ese libro, por lo menos, voy a quedarme allí, la esencia de este libro, conservarla absolutamente pura, porque si no, no sería un Dios todopoderoso. Y un Dios que quiere comunicarse con nosotros, pues ha hecho todo lo necesario para que el libro se conserve y con él, en ese libro, se conserve su palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué tan válida sería esa expresión si ni siquiera se pudo conservar, se pudo sostener un libro? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El texto, entonces dice, ha dicho que el Señor, el rey Herodes dijo, averigüen bien para que yo vaya también y le adore. Quiero centrar ahora mi atención y que nos centremos un poquito la atención en lo que los reyes sabios han hecho. Han preparado, el texto nos menciona que al encontrarlo, al llegar hasta él, además de, otra vez digo, inclinarse, ¿cierto? De inclinarse. Dice, de postrarse o inclinarse, lo adoran, ¿cierto? Le ofrecen sus tesoros. Fíjese que la expresión aquí es muy clara. Le ofrecieron sus tesoros. Cuando uno piensa en tesoro, en los términos de hoy, cuando a uno le mencionan que la corona inglesa tiene tales y cuales cosas, tesoros, que la corona española tiene tales y cuales cosas, que aquellos reyes del Asia también tienen esto y estos palacios, los árabes, los reyes o los jeques o lo que sé yo, tienen esto y se habla de tesoros, estamos hablando de elementos bastante valiosos, valiosísimos. Dice que ellos le ofrecieron de sus tesoros, abriendo sus tesoros, y sus tesoros, entiendo yo, es la más grande, la más valiosa propiedad que yo tengo, que está en mis manos administrarla. Esto es lo que en este caso ellos, estos reyes sabios, han de entregar al Señor Jesús, que hay una cuestión bastante contradictoria,
pueden ustedes imaginarse el séquito que venía con ellos y la casa humilde donde debía estar este niño, María y José. La casa humilde, esa visita tan espectacular, un séquito, me imagino a la usanza oriental, esos trajes largos, esos elementos que les cubren la cabeza, las mangas de sus vestidos y todo con ese esplendor para inclinarse esos hombres en esas condiciones, con esos tesoros ante un niño pobre que si ellos habían entendido seguramente que era más que un niño común y corriente. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Quiero enfatizar que esto, en tanto que epifanía, en tanto que revelación de Dios, debe decirnos algo respecto de cómo Dios se había revelado a ellos para que ellos trajeran oro, incienso y mirra. Y el texto es detallista cuando dice es oro, incienso y mirra. Pudo haberse quedado en tesoros y pudimos haber pensado, les trajeron ropas muy finas, les trajeron piedras muy finas. De pronto pudimos pensar oro, pero el texto es claro. Y yo soy de los que piensa que cada palabra que está en el texto original del sagrado, el texto original, cada palabra tiene toda la razón de ser, toda la razón de ser. No es un accidente, no es que se coló la palabra. Así que si aquí nos están mencionando oro, incienso y mirra, creo que puedo pensar y podemos pensar que hay un componente en cada uno de ellos que se quiere enfatizar. Y voy a ver si lo logro resumir. Primero, oro. El oro siempre se asoció con los reyes. El oro siempre se entendió que hacía parte de la corona, que hacía parte de los anillos, que hacía parte de los brazaletes, de las narigueras, de los zarcillos, de los pectorales, en el caso de los faraones, por ejemplo, hacían parte de ese superpríncipe, de ese gran rey. Ellos eran los que andaban con oro. El común de la gente no andaba con oro. Cuando ellos vienen y le ofrecen oro, yo lo que estoy sintiendo es que ellos están diciendo, usted de verdad es un rey. No, la palabra que dijo el rey de los judíos, o esa expresión de ellos, no es una expresión vacía, porque ellos dicen, vamos a ver un rey, pues le vamos a dar oro, le vamos a llevar oro. Oro le vamos a dar porque él es rey. Así, en este momentico lo estén viendo como un niño, ¿cierto? Como un niño desvalido, una familia pobre, ellos entendieron, y aquí es donde insisto, otro punto donde insisto, debe haber habido una particular revelación de Dios que les dijo a ellos, ese es el rey de los judíos, y ellos lo detectan, lo perciben cuando llegan allí, este es, y postrándose le adoraron. Es una cosa que es por lo menos paradójica. Ellos que sí eran reyes, sí, que evidentemente eran reyes, que estaban llenos de propiedades, de tesoros, ahorita se inclinan frente a un niño que no tenía el gran aspecto, que no había nacido en una cuna de oro, que no venía, por lo menos desde el punto de vista de lo que ellos observaban, no venía de una gran familia, era una familia pobre. Le ofrecen oro, es decir, voy a quedar con esta palabra, una verdadera percepción de que este niño era rey. Le vamos a dar oro. De nuestros tesoros le damos oro como a rey, pero también le vamos a dar incienso. Incienso. El incienso normalmente se ha asociado con unos olores muy gratos, y esos olores de incienso recuerdan los templos, y esos olores de incienso recuerdan la adoración cúltica. Este incienso recuerda, por ahí etimológicamente es que eso significa algo así como hacer divino. Esto de incienso es como hacer divino, como hacer que esto sea divino. Entonces, cuando ellos dicen yo le entrego incienso, parece que hay, compréndanlo ellos completamente o no, hay una idea ya intrínseca de que quien está allí, además de rey es Dios, Él es verdadero Dios. Él es no un Dios, sino el verdadero Dios. Para nosotros lo entendemos, Él es el verdadero Dios. Entonces, entregarle incienso era decir, usted tiene, la frase no es la mejor,
pero voy a decirla, tiene un componente divino, porque estamos dándole incienso, estamos como divinizando este acto, lo estamos divinizando o estamos reconociendo que aquí estamos frente a una divinidad. Eso no les era tampoco muy extraño, porque normalmente los reyes en la antigüedad asociaron su posición dentro de la sociedad al hecho de que ellos eran directamente el contacto con Dios. Hasta no años muy lejanos, eso era casi un dogma, pues en varias partes, que el que está arriba es el contacto directo. En la pirámide social, el que está gobernando todo es el contacto directo con Dios. Entonces no les era muy raro, pero ellos en el caso de Jesús, parece que hay ese componente porque ellos le ofrecen incienso, es decirle, usted es Dios, usted es Dios. No solamente le reconozco como rey, sino que reconozco que usted es Dios. Y viene un tercer elemento que menciona allí, que también le dieron mirra. Y esa mirra la encontramos temprano en los libros de Moisés, lo encontramos como un componente para la unción, particularmente la unción sacerdotal. Más tarde hemos de encontrar, por ejemplo, la mirra colocada en vino como una especie de analgésico que le pretendieron dar a Jesús cuando estaba en la cruz y que él no tomó. Y también vemos a la mirra cuando Nicodemo, ya a toda prisa, trata de que se embalsame el cuerpo de Jesús porque va para la sepultura. Es decir que todos hemos de morir, los seres humanos hemos de morir, pero había algo en este niño particular que, otra vez digo, hasta dónde se comprendieron ellos a la perfección, no lo sé, es probable que no, pero en ese acto ellos están reconociendo, este es un ungido, está asociado con la muerte, este ser tiene algo, y nosotros desde nuestra comprensión, ya con todo el Nuevo Testamento escrito, entendemos sí que Él es el ungido para salvar, Él es el Cristo o el Mesías, como la palabra que se ha españolizado desde el hebreo, el Mesías. Él es el ungido y que habría de morir, pero no sería una muerte, sería una muerte singular, no sería una muerte como cualquiera, no solamente por la crueldad, sino por el contenido, por la razón de ser de esa muerte, por los efectos de esa muerte. Esa es hablamos de una epifanía, una forma como Dios se manifiesta. Pues para ellos parece ser que el texto nos está diciendo que Dios a ellos se les está manifestando como rey, se les está manifestando Dios a estos reyes sabios, se les está manifestando como el sacerdote, como el Dios, como Dios, porque es que esto del incienso estaba asociado con la divinidad y la parte cultica, y finalmente en lo de mirra está diciendo, usted es ungido, ha de morir. Hay como un contenido allí, una muerte muy singular, muy particular, y realmente Jesús vino a morir para salvar a la humanidad. Oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Y el último versículo voy a mencionar lo siguiente: pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes. Y aparece esa palabra revelación como ese acto mediante el cual Dios deja conocer a estas personas una verdad, y de esta manera está orientando su vida. ¿Cuál es la expectativa que nosotros tenemos y que este texto yo creo que tiene para nosotros hoy? Que nosotros conozcamos a partir de la experiencia que se nos presenta de este evento, de estos reyes sabios, conozcamos que hay un rey, y es un rey supremo, es el verdadero rey, es el rey eterno. Y este rey, en tanto que rey, entonces tiene todo el derecho a exigirnos a nosotros obediencia, porque él es rey. Para la antigüedad era muy claro que el rey manda, el rey ordena. Hubo un momento en la historia de la humanidad cuando todo el poder se concentraba en una sola persona. Ese era en el rey. Más tarde, el avance de la civilización va a distribuir el poder en tres: legislativo, ejecutivo y judicial, ¿cierto? Legislativo, ejecutivo, judicial. Y
ya no va a estar en cabeza de una sola persona. En el caso de Dios, sí debemos enfatizar, Dios hace las leyes, Dios las define, las concibe, las escribe, las ejecuta y sanciona. La sanciona no solamente en tanto que la dejen firme, sino que sanciona también en tanto que el no acatamiento, pues Él toma las medidas que sean necesarias frente a eso, ¿cierto? Si no se acata, Él toma las medidas. Entonces, Él es rey. Él es rey. Segundo, Él es Dios, más que rey. Reyes conocemos muchos, ¿cierto? Por lo menos hoy a través de las noticias, de los periódicos, de los libros, conocemos de muchos reyes. Pero Dios no hay sino uno. Dios no hay sino uno. Entonces, se le sirve como a rey, se le adora como a Dios. Pero aquí en esto de la mirra podemos decir, y es el Dios que ha hecho todo con la muerte de Jesús, de este niño que ha de llegar a ser un joven, un hombre adulto de 30 años, 30 y algo de años, y va a morir en la cruz por todos nosotros, por nuestros pecados. Esta revelación es necesaria hoy para la humanidad, es necesaria para todos nosotros, tenerla clara. Él es rey, Él es Dios, Él es el Salvador. Cualquiera de ellas que desconozcamos, la información que tenemos es incompleta. Si entendemos que es rey y que en tanto que rey manda y hasta allí no llegamos, pues el rey, como hemos visto a tantos reyes desobedecerlos, pues entonces como que podemos pensar que a Dios le podemos desobedecer sin más. No, Él es Dios y en tanto que Dios le asiste todo el poder, tiene todo el conocimiento, toda la fuerza para hacer que las cosas que Él ha dicho que se deben hacer se hagan y sancionar conforme Él quiera. Y cualquiera que desconozca que Él es Salvador, no tiene la revelación completa. Él es el único Salvador. Jesús es el único Salvador de la humanidad. Necesitamos nosotros, todos los seres humanos, conocer el Rey, Él es Dios y es Salvador. En las tres cosas unidas, los tres elementos unidos, nos llevan a nosotros a un conocimiento completo para efecto de salvación. Para efecto de salvación. No es el Dios amoroso que nosotros sencillamente a veces decimos. Es también el Dios que en tanto que Rey hace que se ejecuten las cosas. Es el que tiene la soberanía, el que tiene el manejo de toda la creación. Permite lo que Él quiere permitir y coloca las fronteras que Él quiere colocar. En esta hora, la invitación para todos. Busquemos que esa revelación de Dios, esa epifanía, esa manifestación de Dios en nosotros sea completa. Que le veamos como Rey, que le veamos a Él como Dios, que le veamos a Él como el Salvador. Y esa información así completa debemos comunicarla a otros. Yo veo en la forma como actúan estos reyes sabios, los veo pasando, entregando una información y una revelación completa. El Rey es Dios y es Salvador. Es Dios, el Rey es Dios y es Salvador. Hoy el mundo necesita no solamente un Dios amoroso, no solamente debe ver a un rey al que uno podría no obedecerle y no pasa nada. No solamente, no podemos hoy en día decir no, la salvación yo la puedo lograr con mis propios medios, con mis propios méritos. A alguien le escuché decir que las religiones del mundo son solamente dos, el fin de fines son solamente dos. Aquella que dicen yo hago para mi salvación y aquella que dicen yo acepto que Dios me dé la salvación. La primera no tiene futuro, la segunda tiene vida eterna. Solamente aquel que está aceptando que por sí mismo no puede hacer todo lo necesario para su salvación, solamente ese que aceptando esto dice yo extiendo mi mano y recibo la salvación que tú me has dado, es el único que puede ser salvo. Esa información hoy tiene que ser clara, esa revelación hoy tiene que ser clara. Él es el Salvador. En este momento les invito a todos a que hagamos una oración al Señor y pidamos que esa epifanía así completa sea en nuestra vida, en nuestro corazón, y que nos dé el Señor a nosotros la entereza, la responsabilidad para comunicar
este mensaje de salvación de esta manera completa. Señor, tu palabra es clara, Señor, muy clara. En estos aspectos fundamentales es muy clara, Señor. No quiero olvidarme de las complejidades que hay en tu palabra, puesto que tienen la mente tuya. Pero en lo que es fundamental es muy clara, Señor. Tenemos que verte a ti como Rey, tenemos que verte como Dios y tenemos que verte como Salvador. Señor, a cada uno de nosotros danos más y más esa claridad, para que nosotros, al igual que estos reyes sabios, Señor, nos convirtamos en verdaderos adoradores, Señor, que adoran en espíritu y en verdad. Esto es, adoran, Señor, con base en lo que tú mismo nos has enseñado, en estas verdades espirituales, y que te adoramos a ti, Señor, en verdad, en tanto que tú no mientes, en lo que tú nos has enseñado a través de Jesús, y que nos recuerda, o que nos es recordada esta enseñanza por el Espíritu Santo. Esto es verdad. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Una adoración que no se circunscribe a lugares, que va con nosotros, que entraña un compromiso de todo lo que somos, que nos lleva, Señor, a un camino de cambio, a un proceso de santificación, Señor. Al presentarnos, Señor, en esta mañana, te rogamos, Dios Todopoderoso, que nos ayudes, Señor, a escuchar tu palabra con todo cuidado, a aprender de ella, a asirnos a ella, Señor, a memorizarla, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender más y más tu palabra, pero no para buscar controvertirla, no para buscar cómo sobreponernos a ella, sino cómo someternos a ella, Señor. Conocemos de tantos, Señor, que estudian, que quieren saber de tu palabra a efecto de desvirtuarla. A nosotros, ayúdanos a buscar tu palabra para obedecerla, para inclinarnos a ti, para reconocer cada vez más, o conocer, entender cada vez más con cuánto amor tú nos has amado, Señor. Dios mío, nosotros somos dados a tener nuestras propias normas, pero tú eres Rey. Tú defines las normas, y no hay ninguna norma en ningún otro lugar del universo que sea mejor que la tuya. No hay norma más sabia que la tuya. No hay norma con más loable propósito que la tuya. No hay forma, Señor, de sobreponerse a tus leyes con leyes mejores. Ayúdanos a inclinarnos ante ti como Dios. Señor, hacemos dioses que son perecederos, o se endiosan personas, o se endiosan las propiedades, o se endiosan la fama, se endiosan la fama, el dinero, pero solamente tú eres Dios, y solamente a ti debemos adorarnos, postrarnos a ti, debemos adorarte, Señor. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, Señor. Señor, ayúdanos para que, al igual que estos reyes sabios, Señor, ese tesoro lo coloquemos en ti, lo mejor de nosotros, en todos los sentidos, lo mejor de nosotros, colocarlo ante ti, Señor, donde está nuestro tesoro, donde colocamos todo nuestro tesoro, todo nuestro esfuerzo, allí estará nuestro corazón, y queremos estar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender el valor de la salvación. Ayúdanos, Señor, a con temor y temblor, Señor, y cuidar de nuestra salvación, Señor. Estar atentos a nuestra salvación. Ayúdanos, cámbianos conforme a tu voluntad, que tu nombre sea glorificado para siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así llegamos al final de este momento de reflexión. El propósito
es que aportemos desde acá para la reflexión que cada uno de ustedes debe hacer, ¿cierto? Nosotros reflexionamos, ustedes reflexionan respecto de cuál es nuestro compromiso con Dios. Debemos pensar cómo estamos viendo a este ser maravilloso. Si es un ser frente al que sencillamente decimos Él es Dios y no más, o tenemos todos los compromisos que el Dios Todopoderoso nos exige. El llamado a que coloquemos para el servicio de Dios lo mejor que hay en nosotros. Hablamos nosotros frecuentemente de talentos y hablamos de dones. Y cuando hablamos de dones estamos diciendo aquellos elementos, aquellas capacidades que Dios nos ha dado para construir iglesia, para la conformación del cuerpo de Cristo. Si esto Dios nos lo ha dado y nos lo ha dado para el servicio de la iglesia, la invitación a cada uno de nosotros que nos hace su palabra es: ese tesoro, coloquémoslo al servicio de la congregación, del engrandecimiento de la obra de Dios, porque engrandeciendo, trabajando para esta obra, engrandecemos no solamente la iglesia. Eso quizás podríamos decir que es lo menos, si es que mi frase es completamente correcta, pero sí engrandecemos el nombre de Dios, reconocemos su lugar en nuestra vida, reconocemos su lugar central en nuestra vida. Así que les invito a seguir mirando este pasaje, a que conserven y reflexionen respecto de: es Rey, es Dios y es Salvador. Que el Señor les bendiga a todos. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. La fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabe lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Oh, 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 oh. Eres la fuerza que mueve mi vida. Si tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Salvado, Rey de Reyes. Yo vivo por tu gran amor, Señor, por tu gran aleluya. Eres mi Dios y tú harás. Vamos juntos, decimos: eres mi Dios y tú harás. Así es, Señor. Gracias. Eres mi Dios y más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios, eres mi Dios, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda
nosotros confiamos en ti y decimos juntos, adiós.